San Petersburgo, una ciudad de riqueza y revolución. Y en el centro de la ciudad, un museo que guarda oscuros y extraños secretos. El verdadero asesino de Rasputín, la vida sexual de Catalina la Grande, una inquietante vitrina de los horrores y piel tatuada que revela una historia ya olvidada. Secretos escondidos a la vista de todos en el Museo del Hermitage. El Museo del Hermitage es uno de los más grandes del mundo. Su interior alberga más de 3 millones de tesoros del arte y la arqueología. Es posible pasar días enteros recorriendo sus salas y llegar a ver solo una parte de la magnífica colección del museo. En un pasillo solitario, alejado de las galerías abiertas al público, una puerta con cerrojo custodia uno de los tesoros más antiguos del museo. No es un Rembrandt, ni una corona de diamantes del zar. Se trata de restos humanos de piel negra como la noche. En 1948, en las montañas de Altai, en Siberia, 4 cuerpos fueron descubiertos en el permafrost. Las temperaturas por debajo de los 0 grados habían conservado los cuerpos y sus posesiones. Con la piel ennegrecida pero todavía intacta, son momias naturales. La datación por carbono revela que tienen más de 2000 años. Los investigadores constataron que pertenecían a hombres y mujeres de una tribu de la Edad de Hierro conocida como escitas. Las puertas del museo están cerradas hoy, las galerías vacías. La conservadora de arqueología, Svetlana Pankova, aprovecha el día para el estudio con la intención de ampliar nuestro limitado conocimiento. Había diferencias entre las tribus. Supongo que las lenguas eran distintas. Por otro lado, sus vidas cotidianas eran muy similares, como lo eran sus creencias y mitos. Aunque se sabe poco de los escitas, muchos rusos los idolatran. En la cultura popular se definen como jinetes de las estepas amantes de la libertad. Algunos piensan que fueron los primeros rusos, una raza pura de nobles guerreros. Los indicios históricos sugieren que los verdaderos escitas eran luchadores violentos. Se llevaban trofeos de sus batallas. Pero sus túmulos revelan una cultura más compleja. Un pueblo con herramientas avanzadas y objetos sagrados hechos de oro puro. Y luego está este curioso objeto en una esquina del museo. Se cree que es la piel del jefe de una tribu escita. Está cubierto de tatuajes de animales salvajes y símbolos místicos. Cuando el Hermitage hizo públicos estos increíbles diseños, estos llamaron la atención del ilustrador médico canadiense Dave Masierski. Nunca había visto nada igual. Me impactó lo orgánicos y naturales que eran, y a la vez tan abstractos. En conjunto tenían sentido. La primera vez que vi los tatuajes escitas me di cuenta de que era lo que quería. Dave se ha tatuado los mismos tatuajes que el jefe escita. Solo le falta uno. Esta ilustración de carneros dando un salto. Dave ha venido a San Petersburgo para hacerse el último tatuaje, pero primero quiere hacer una visita a su fuente de inspiración. Sabía que el cuerpo donde estaban todos estos diseños estaba aquí, en el Hermitage. Es como un sueño poder verlos. David, le voy a mostrar el famoso tatuaje del enterramiento de Pazyryk. Así es en la realidad. Es increíble. Había visto imágenes de mala calidad, pero es muy vívido y más definido, y mucho más realista de lo que me podía imaginar. ¿Se parece a los suyos? ¿Quiere ver el resto de mis tatuajes? ¿Ahora? Sí. Con mucho gusto. Adelante, por favor. No sé si serán como se imaginaba,
O como sus investigaciones determinan que eran. O si se mueven como deberían, pero... Parece que cuando mueve los hombros, todos los animales comienzan a moverse también, a saltar. Más allá de mostrar el lado artístico de los escitas, Svetlana espera que estos tatuajes nos cuenten más sobre su sociedad. ¿Tiene alguna idea o teoría sobre el significado de los tatuajes? Podrían ser una especie de lengua. En aquellas sociedades no existía la escritura, así que podría haber sido su forma de transmitir las tradiciones. Eran relatos vivientes. Dave, al igual que todos los que se sienten atraídos por los escitas, querría saber más sobre ellos. Y parece que las momias aún tienen secretos por revelar. Recientemente, un especialista forense ruso sugirió que tal vez la piel negra se vería distinta bajo luz infrarroja. Por suerte, disponemos de ese equipo en el Laboratorio de Ciencia y Tecnología, así que tomamos las fotografías de inmediato. Muchas gracias por permitirme acceder a esta parte del museo para mostrarme. No hay de qué. Es imposible ver los tatuajes a simple vista, pero disponen de la tecnología que les permite verlo. ¿Cómo funciona? La piel tatuada absorbe los rayos infrarrojos y la que no tiene tatuajes los refleja. Podemos verlo en el monitor. Esta momia tiene un tatuaje en el antebrazo derecho e izquierdo y también en el pulgar izquierdo. Son una preciosidad, tan delicado, y es imposible verlos sin esa cámara. Lo que me resulta curioso es que estos tatuajes parecen distintos a los diseños que copié de la otra momia. Estos son más orgánicos, parecen fluir de otra manera, como si fueran de otro estilo. Este tatuaje representa grandes felinos con sus presas encerrados en un círculo de vida y muerte. Estas composiciones no aparecen en el arte escita en general. Sin embargo, hay algo parecido en China. Este tatuaje prueba que la momia estaba de alguna manera relacionada con China. El diseño podía haberse copiado de algún viajero chino, pero los estudios antropológicos muestran que esta mujer escita tenía raíces asiáticas. La mujer provenía de una tribu lejana, quizás de Asia Central o del Turquestán Oriental. El análisis de la estructura facial demuestra que los primeros rusos no pertenecían a una raza pura, sino a una sociedad multiétnica. Así que, de algún modo, parece apropiado que un canadiense como David se tatúe todos estos tatuajes escitas. Con toda probabilidad, un hombre con destrezas y entusiasmo habría sido aceptado en la tribu escita. A continuación, sabremos cuáles eran las posesiones favoritas de Pedro el Grande. Actualmente, el sótano del Hermitage está repleto de cajas. Contienen tesoros que se llevan a una exposición en Estados Unidos. No faltará esta estatua de un hombre llamado Pedro el Grande. En San Petersburgo, la ciudad que lleva su nombre, Pedro el Grande sigue vivo, sobre todo en el corazón de sus gentes. Aunque hayan pasado tantos años desde su muerte, cuando pienso en Pedro el Grande, me siento como en presencia de una fuerza de la naturaleza. Timofey Kruglikov es catedrático de Historia de Rusia. Por un lado, fue como un dios, la persona que consiguió hacer un inmenso trabajo y cuyos planes, casi todos, logró llevar a cabo. Hace 300 años, Pedro el Grande, como zar de Rusia, transformó una zona pantanosa en esta ciudad de piedra monumental. No dudó en sacrificar las vidas que fueran necesarias para llevar a cabo su idea. San Petersburgo no se construyó sobre piedras, sino sobre huesos. Los de aquellos que murieron durante su construcción y que poco importaron a Pedro. Según los rusos, Pedro fue el demonio, el hijo del anticristo
o incluso el propio anticristo. ¿Es entonces Pedro el Grande o Pedro el Monstruo? Es un secreto del museo. Empezamos nuestra investigación viendo su verdadera cara. Delante tienen una estatua de cera de Pedro el Grande, esculpida por Rastrelli en 1725. Sergei Nilov es el conservador de la colección de Pedro el Grande. 3 días después de la muerte del zar, Rastrelli tomó el molde de los pies y de la cabeza de Pedro y creó esta increíble estatua de cera. Existe una leyenda local que dice que cuando el Hermitage cierra de noche, Pedro se levanta de la silla y merodea por la habitación. Parece que está vivo, que mueve la cara, que le brillan los ojos. Que una figura de cera transmita la presencia de una persona real, de una persona del siglo XVIII, impresiona muchísimo. Pedro pertenece ahora a la colección del museo que un día fue su palacio. Parece muy apropiado, teniendo en cuenta que él mismo fue un apasionado coleccionista de cosas como esta. Estos son solo algunos de los impactantes ejemplares que podemos encontrar expuestos en la Kunstkamera, el gabinete de las curiosidades de Pedro el Grande. Esta colección permite ver el interés enfermizo que sentía por la crueldad. ¿Cómo pudo desarrollar este gusto tan retorcido por lo extravagante? De joven viajó por Europa. En Ámsterdam, pese al consejo de su corte, fue de incógnito. Frecuentó los canales y callejones de la ciudad. Pasó semanas en los astilleros como una figura sombría que observaba cómo trabajaban navegantes y constructores de barcos. Conoció a hombres que negociaban con cadáveres. ¿En qué estaba metido? Pedro volvió a una Rusia anclada en la Edad Media, con un ejército obsoleto y unos súbditos empobrecidos que creían en supersticiones para curar enfermedades. Pero Pedro había vuelto con un plan para modernizar el país, empezando por la armada. San Petersburgo sería el lugar donde su programa naval, un gran programa naval, iba a desarrollarse. Pedro, representado en el cine ruso como el zar práctico, compartió los conocimientos navales que había aprendido en Ámsterdam. Cada día Pedro se levantaba e iba a los astilleros, donde pasaba al menos 1 hora trabajando en la construcción del barco. A veces ejercía de constructor, otras de carpintero y otras de ingeniero. Construyó barcos modernos que podían equipararse a los poderosos buques de Holanda e Inglaterra. Y entonces se centró en el problema de las enfermedades. Ordenó a sus súbditos que aprendieran la nueva ciencia de la biología tal y como se la había enseñado en Ámsterdam el gran anatomista del siglo XVII, Frederick Ruisch. El mayor desafío para Pedro fue probablemente la superstición. Muchos rusos pensaban que los bebés con deformaciones eran hijos del demonio. Pedro quiso demostrar que las deformaciones no tenían que dar miedo. Pedro quería explicar al pueblo que este tipo de sucesos eran tan solo causas de la naturaleza y que todo tiene una explicación. En este contexto, la horrorosa colección de Pedro no le convierte en un monstruo. Aunque eso tampoco significa que fuera un buen hombre. No exactamente. Mary Hamilton, una antigua amante de Pedro, fue condenada a muerte por asesinar a su hijo recién nacido. Mary esperaba que Pedro la salvara. Pedro fue al lugar donde iba a ser la ejecución. Se acercó a Mary Hamilton y le susurró algo al oído. Todos pensaron que le soltarían de inmediato, pero Pedro exclamó: «Perdóname, pero no puedo hacer nada ya que, según la ley, mereces la pena de muerte». A continuación, el verdugo hizo su trabajo, le cortó la cabeza. Pedro la sujetó, la besó y se la enseñó al pueblo para explicarles la anatomía del cuello. Ese es el Pedro de la época. Buenas intenciones con un punto macabro. No era del todo bueno, pero tampoco era del todo malo. Podríamos llamarlo Pedro el Complejo. Pero imaginamos que con todo lo que logró, la historia le permitirá conservar el título de Pedro I el Grande. A continuación, en Secretos de los Grandes Museos, nos adentramos en la vida sexual de Catalina la Grande.
Aun sin todas sus obras, el Hermitage deja sin respiración a cualquiera. Y si se asemeja más a un palacio que a un museo, es porque era un palacio. Era el palacio de Catalina II la Grande. Catalina llegó al poder con un golpe en el que perdió a su marido. Se convirtió en monarca absoluta de toda Rusia a una edad muy temprana. Siempre rodeada de nobles, consejeros, camareras y ejércitos de sirvientes, su vida era todo pompa y circunstancia. Pero la vida en la corte le resultaba tremendamente aburrida. Se quejaba de que los nobles rusos eran aburridos y brutos. Soñaba con conversar con pensadores europeos como Diderot y Voltaire. También soñaba con algo más que estímulo intelectual: encontrar el amor. Estamos junto al retrato de Catalina la Grande, una de las dos emperatrices apodadas Grande. Pero ante su pueblo, Catalina tenía que parecer regia y fuerte. ¿Cómo iba a conocer y enamorar a un hombre inteligente y atractivo sin desatar un escándalo? ¿Cómo podría cambiar su vida sin alterar su imperio? Es el secreto del Museo de Catalina la Grande. Para empezar, mandó construir un pequeño retiro junto al palacio. Bueno, pequeño para Catalina. Era su refugio privado y lo llamaba Petit Hermitage. En el lujoso interior pensaba organizar cenas para invitados exclusivos de Rusia y para los mejores y más brillantes personajes de Europa. Aquí quería estar a solas o con las personas de su círculo más cercano. También era el lugar donde podía disfrutar de la libertad comunicativa sin importar el estatus. Para demostrar que ella era moderna, Catalina decoró las paredes con las obras de arte europeas más vanguardistas. Estas obras fueron la base de la colección actual del Hermitage. Pero para sentirse totalmente libre, Catalina tenía que resolver un problema más. Para organizar fiestas necesitaba sirvientes que llevaran la comida y la bebida. Pero si los sirvientes veían a la reina en situaciones comprometidas, seguramente hablarían y desatarían el escándalo. ¿Cómo iba Catalina a resolver esta difícil situación? Estos son los planos originales del Petit Hermitage, diseñados bajo las órdenes de Catalina. Se pueden ver varios huecos que conectan la mesa del comedor de la planta superior con la maquinaria de plantas inferiores. Hoy en día ya no existen ni la mesa ni la maquinaria en el Petit Hermitage. Pero en su palacio de verano, Catalina construyó un segundo Hermitage con mecanismos similares que siguen intactos. Las mesas de este elegante comedor parecen totalmente normales, pero no lo son. Las mesas están sujetas a tornos bajo el suelo, permitiendo a los sirvientes subirlas o bajarlas según la necesidad. Cuando una mesa sube, el suelo se abre automáticamente. Los mecanismos de este sistema estaban ocultos de los invitados que arriba disfrutaban del esplendor de este comedor barroco. Las mesas estaban preparadas, pero sin comida ni bebida. Los invitados escribían en su sitio la comanda y tiraban de una cuerda para avisar a los camareros ocultos en la zona de abajo. Los sirvientes tomaban nota del plato y lo preparaban. Lo que los invitados pidieran ascendía y aparecía en la mesa. Un servicio de reyes sin sirvientes en la sala. Cuando estaban llenos, se enviaba otra señal a la cocina. Los sirvientes bajaban las mesas para que el suelo volviera a su sitio. Estas mesas elevadoras funcionaban gracias al mismo principio que la gran mesa principal del Petit Hermitage. Tras acabar la cena, cuando las mesas desaparecían por arte de magia, empezaba la verdadera fiesta sin temor a rumores ni escándalos. Esas fiestas incitaban a los invitados a relajarse y a sentirse como iguales. Podían ver que Catalina era un ser humano también. Gracias a ellas, Catalina podía seleccionar al futuro candidato para ser su favorito. Catalina tenía muchos favoritos: el conde Grigori Orlov, Grigori Potemkin, Iván Rimsky-Korsakov, Alexander Lanskoy,
Platón Zubov, soldados y hombres de Estado, jóvenes y mayores. Catalina los quería a todos. Cuenta la leyenda que sus candidatos debían pasar antes por una de sus sirvientas. El médico de la corte se aseguraba de que no tuvieran enfermedades. Solo tras esas pruebas se les permitía acceder a la cámara de la reina. Los ingeniosos mecanismos del Petit Hermitage permitieron que Catalina fuera reina y mujer. Sin embargo, pese a tener muchos amantes, nunca volvió a contraer matrimonio. Quizás era de las que piensan quién necesita un marido. A continuación, en Secretos de los Grandes Museos, el verdadero asesino de Rasputín. Los conservadores del Hermitage son famosos por los cuidados que dedican a las obras del museo. Adoran cada obra de arte de todo corazón. Todas excepto una, que no está expuesta al público. Galina Prinseva, del Departamento de Cultura de Rusia, no tiene tiempo para ella. No es mi obra favorita. Y no creo que merezca la pena mostrarla en programas de televisión internacionales, ni mostrarla para el público internacional. Muchos rusos desprecian este retrato por el hombre al que retrata. ¿Adivinan su nombre? Lo dibujó en 1914 una sirvienta de la emperatriz Alexandra. ¿Todavía no lo saben? Era de origen campesino, pero llegó a ser muy influyente en la corte rusa. ¿Todavía no? Mírenle a los ojos. Su nombre es Rasputín. Retratado en el cine como el monje satánico loco, curandero del último zar ruso. Under hypnosis, he can make her do whatever he wishes. He must be destroyed before he destroys us all. Se dice que los poderes oscuros de Rasputín le mantuvieron con vida incluso después de ser envenenado, disparado por un noble y ahogado en el río helado. Casi todo lo que sabemos sobre su muerte proviene de las memorias del noble ruso Félix Yusupov. Yusupov admitió con orgullo haber sido el asesino de Rasputín, alegando que lo hizo para romper su malvado hechizo sobre la emperatriz Alexandra. Su asesinato lo convirtió en héroe nacional. Sin embargo, el autor británico Andrew Cook no se lo cree. Con su ayuda vamos a revelar un secreto increíble, la identidad del verdadero asesino de Rasputín. Estamos a orillas del río Fontanka. Aquí detrás tenemos el Palacio Yusupov, donde tuvo lugar el asesinato de Rasputín. Hoy en día el Palacio Yusupov es uno de los lugares más visitados de San Petersburgo. El sótano se ha convertido en una macabra maqueta a escala real. Este es el sótano donde Rasputín fue disparado y asesinado el 16 de diciembre de 1916. Se disponía a comerse los pasteles y beberse el vino de Madeira, todo ello envenenado con cianuro potásico. Según la versión de Yusupov, el cianuro no le afectó en absoluto. Llegado este momento, según lo que cuenta Yusupov, subió para buscar una pistola y volvió para disparar a Rasputín en el corazón. Rasputín, herido de muerte, consiguió subir a gatas por las escaleras de madera, atravesar la puerta y cruzar el patio. ¿Hay pruebas que corroboren la historia de Yusupov? Entre registros policiales de hace casi 100 años, Cook encontró imágenes de la autopsia oficial de Rasputín. Yusupov dijo que disparó a Rasputín en el corazón. Pero la autopsia revela que una bala de pequeño calibre le atravesó el estómago y otra los riñones. Ninguna de las dos pudo causarle la muerte. Otra fotografía muestra algo obvio que Yusupov no debió olvidar mencionar: un agujero de bala más grande en la frente. El resultado fue una gran herida en la parte posterior de la cabeza, que le habría llevado a una muerte inmediata. Mirando estas fotos, analizándolas, es fácil ver que contradicen radicalmente la historia de Yusupov.
La gran revelación de las pruebas de balística es que había 3 heridas de bala causadas por 3 armas de distintos calibres. Y lo más interesante, lo que causó el disparo fatal en la frente fue, sin duda, una bala de plomo sin envuelta. Tiene una marca de abrasión alrededor de la herida. Cuando se midió, se concluyó que solo podía haberla causado un arma del calibre .455. Es decir, un revólver Webley. Un arma que solo tenían los oficiales británicos durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué podía tener un británico contra Rasputín? En 1916 rugía la Primera Guerra Mundial. Los alemanes luchaban en 2 frentes, contra Gran Bretaña y Francia al oeste y contra Rusia al este. Como campesino que fue, Rasputín quedó horrorizado por las muertes de millones de soldados campesinos rusos. Instó a la emperatriz a que hiciera la paz con Alemania, una paz que traería un día negro para Gran Bretaña. Lo que habría pasado es que las divisiones alemanas más importantes en el frente oriental se habrían trasladado rápidamente al occidental. El equilibrio del poder habría cambiado por completo. Creo que en Londres eran muy conscientes de que este hombre era el claro motor que impulsaría la paz del otro bando. Cualquier británico tendría motivos para matar a Rasputín, y uno en concreto tenía relación con el caso. En la primera edición de las memorias de Félix Yusupov aparece un colaborador, un hombre llamado Oswald Reiner. Creo que su papel en el libro no fue solo el de traducirlo del ruso al inglés. En mi opinión, la motivación de Reiner fue escribir una historia paralela que ha logrado sobrevivir hasta la actualidad. Según unos documentos publicados recientemente, Reiner era un agente del servicio secreto británico destinado en San Petersburgo durante la Primera Guerra Mundial. Tenía el motivo, la oportunidad y un arma militar británica. El Webley 455 perteneció a Oswald Reiner, oficial del Servicio de Inteligencia británico. Sabemos, porque él mismo lo confesó, que estuvo en la escena de los hechos. Pudo haber visto cómo los nobles rusos herían a Rasputín con las pistolas de pequeño calibre. Ninguna de esas armas pudo causar la herida fatal. Solo pudo haberla causado la Webley que Oswald Reiner tenía en sus manos. Sabemos que esta prueba es meramente circunstancial, pero hay una última pieza del puzzle. Una nota secreta desclasificada recientemente enviada por el oficial superior del agente Reiner a la sede británica. Hemos logrado nuestro objetivo. La muerte de las fuerzas oscuras ha sido bien recibida por todos. Andrew Cook cree que, como conjunto, las pruebas hablan por sí solas. Y, por su parte, el caso está cerrado. A continuación, recordamos el secreto de los gatos desaparecidos. En el Hermitage hay expertos en muchas disciplinas. Hay incluso especialistas en métodos tradicionales de control de plagas. El museo lleva siglos custodiado por gatos que mantienen a raya a las alimañas. Hay voluntarios que los alimentan y cuidan. Pero hubo un corto periodo de tiempo en la historia del Hermitage en el que los gatos habían desaparecido. El motivo es un secreto del museo. La historia comienza el 22 de junio de 1941, cuando San Petersburgo se conocía como Leningrado. Las tropas alemanas acometieron contra la Unión Soviética y el país se sumergió en la Segunda Guerra Mundial. Los palacios de las afueras de la ciudad quedaron reducidos a escombros. La ciudad ardió en llamas. El Hermitage estaba en el punto de mira. Pero el Hermitage no se dejaría vencer sin oponer resistencia. Se puso en marcha un plan para salvar las obras de arte del museo. Los cuadros más valiosos se llevaron a la planta baja del Hermitage
donde las cámaras acorazadas eran más robustas. Pensaron que lo mejor era llevarlos allí. Valentina Bachmenieva trabaja en el Hermitage desde 1949. Es catedrática en el Departamento de Educación. Los cuadros se colocaban en cajones que se dividían con tablones. Había una tela especial para protegerlos y cada imagen tenía un espacio para ella sola, ya que lo más importante era que estuvieran a buen recaudo y bien sujetas durante el transporte. En solo 6 días, los conservadores embalaron 500.000 de obras. Las cargaron en trenes especiales para llevarlas a un lugar seguro en los montes Urales. Fue una época de trabajo frenético y fuertes emociones. Para los trabajadores del Hermitage, las obras de las que son responsables son como hijos suyos. Voltaire bajó por la escalera principal del nuevo Hermitage, tal y como vemos, sonrió y la gente, con lágrimas en los ojos, corrió hacia el rellano superior para despedirse. Aún después de esta evacuación de arte sin precedentes, seguían quedando cientos de obras en el museo. Hitler, molesto por la resistencia que opuso Leningrado, ordenó a sus tropas que rodearan la ciudad y la borraran del mapa. Hacía mucho frío. No había calefacción. Yevgeny Uknalev es un superviviente del asedio y arquitecto jubilado del museo. No había agua. Ese era el mayor de los problemas. La gente iba a por agua al Neva, el Fontanka, el Moika, todos los ríos de la zona. Los defensores de Leningrado no abandonaron sus puestos, tampoco el personal del Hermitage. Se trasladaron al sótano. Los gatos tenían nuevos compañeros de habitación. Había 12 refugios en total, grandes y pequeños. Y en ellos había unas 2000 personas. Sí. Adelante, por favor. Estamos entrando en el refugio antiaéreo número 3. Imagínense que por aquel entonces no había luz eléctrica en esta sala. Tuvieron que amueblarlo cuando comenzó la guerra. Había sillas, alguna mesa, camas hechas de madera. El arquitecto Alexander Nikolsky plasmó en su blog de dibujo la vida cotidiana durante la guerra. Estos dibujos forman parte ahora de la colección permanente del museo. A medida que seguía el asedio, los conservadores prosiguieron con su trabajo protegiendo todos los objetos que quedaban. Las bombas y los proyectiles rompieron todas las ventanas y los ornamentados interiores acabaron devorados por la intemperie. La Guardia Aérea del museo retiraba pilas de ladrillo roto y baldosas carbonizadas cada vez que caía una bomba. Los avistadores subían cada día al tejado para buscar fuegos desatados por las bombas incendiarias. Todavía están en pie las garitas donde los tiradores esperaban a que los paracaidistas nazis aterrizaran en el patio. Leningrado estaba completamente asediada. Reinaba la desesperación. El hambre llevaba a los defensores a actuar desesperadamente. Se sacrificaban caballos, perros y ratas para poder comer. Incluso los niños estaban en peligro. Había un altísimo peligro de canibalismo en la ciudad. Cazaban, buscaban niños y los engañaban con algo. Esto ocurrió de verdad. Sí, ocurrió y la gente tenía miedo. En el Hermitage, los queridos gatos fueron desapareciendo uno a uno. Después de casi 900 días de infierno, los nazis fueron derrotados. Terminó el bloqueo y la ciudad fue libre. Más de 500.000 de rusos perdieron la vida en el sangriento asedio. Leningrado se salvó porque sus habitantes estaban dispuestos a morir por su ciudad.
El Hermitage se salvó porque sus defensores estaban dispuestos a morir por el arte. Tras la guerra, los veteranos del Hermitage estaban decididos a restaurar el museo por su gloria pasada. Hoy en día, las grandes obras han vuelto. Y también los gatos, que merodean tan a gusto por los patios y pasadizos subterráneos. Volvieron a introducirlos después de la guerra para evitar una invasión de ratas y ratones. Los valiosos tesoros que se salvaron durante el asedio están restringidos a los gatos, pero quitando eso, son los dueños del lugar. A continuación, en Secretos de los Grandes Museos, desvelamos cómo el Cuadrado Negro amenazó al Imperio Soviético. El Hermitage está repleto de objetos trabajados con increíble precisión. Los visitantes vienen aquí para admirar complejas maravillas mecánicas. Quedan embelesados por los vívidos retratos pintados por los antiguos maestros. Y luego está esto. No, no es un marco que quedó vacío tras el asedio de Leningrado. Nadie ha arrancado el cuadro para dejar un espacio vacío. Es un cuadrado perfecto pintado en negro por el artista ruso Kazimir Malevich. ¿Y por qué está expuesto con las obras de arte? El cuadrado negro impacta mucho al estar expuesto en el Hermitage entre cuadros de Rembrandt, Rubens y Van Dyck. Russell Smith es un escritor y crítico de cultura. Es un simple cuadrado negro. ¿Qué hace entre todos ellos? En realidad, es tan influyente como cualquiera de los otros cuadros. El cuadro negro influyó a generaciones de artistas que buscaban reducir las formas al mínimo básico, al mínimo esencial. Los artistas influidos por estos movimientos del arte ruso crearon algunas de las obras de arte más importantes del siglo XX. Este es uno de los cuadros más revolucionarios de la historia. Puede ser revolucionario, pero le sorprendería saber que en 2002 el museo adquirió el Cuadrado Negro por $1 millón. Eso es lo que vale hoy en día algo que parece haber sido pintado por un niño de 2 años. ¿Por qué un cuadrado negro cuesta $1 millón? Para revelar este secreto del museo, hay que volver al periodo más oscuro de la historia de Rusia. Poco después de la Revolución de Octubre, en 1917, Joseph Stalin transformó los ideales comunistas en tiranía. Cuando Stalin alcanzó el poder, decidió que el arte realista que representaba el socialismo soviético sería el arte oficial del pueblo soviético. Es decir, arte que representaba imágenes de trabajadores, campesinos y soldados trabajando unidos en un estilo muy romántico. Stalin ordenó que el arte debía ser fácilmente comprensible. No debía incitar a pensar a los trabajadores productivos. Y los cuadros de Malevich hacían pensar. Stalin odiaba todas las obras de Malevich, pero sobre todo odiaba el cuadrado negro. El cuadro negro es una idea, y Stalin odiaba las ideas. Stalin odiaba todo lo que no podía controlar. La vida de Malevich se complicó. Malevich cayó en desgracia. Fue destituido de todos los puestos influyentes e instituciones en las que trabajaba y enseñaba, y le prohibieron pintar cuadros abstractos y geométricos por ser aburguesados. A petición de Stalin, encerraron a Malevich aquí, junto a aquellos que abrigaran tendencias contrarrevolucionarias. Le tomaron las huellas y lo encerraron sin juicio en la prisión de Kresty, bajo la etiqueta de enemigo del Estado. Bajo órdenes de Stalin, los prisioneros políticos estaban recluidos en régimen de aislamiento y de privación del sueño para ayudar con su reeducación. No sabemos qué le hicieron los matones de Stalin a Malevich, pero cuando fue liberado de su arresto, comenzó a pintar con un estilo políticamente correcto. Parece que Stalin había conseguido convencerle. Empezó a pintar formas que se asemejaban a campesinos y caballos, pero eran cubistas y utilizaban los colores primarios. Incluso en uno de sus últimos autorretratos, de 1933, un retrato muy realista, firmó con un pequeño cuadrado negro en la esquina. Ese cuadrado negro representaba quién era. El cuadrado negro de Malevich se escondió en una caja de patatas donde sobrevivió hasta la época poscomunista. O al menos eso es lo que contó la familia del pintor cuando lo pusieron en venta en 1991. En la misma época aparecieron otros cuadrados negros. Los expertos no podían distinguir cuál era el auténtico.
si es que lo era alguno. Pero entonces alguien vio que en el cuadro de la familia Malievich había huellas dactilares. En los años 30, Stalin había ordenado que las huellas de los delincuentes se archivasen para siempre. Se recuperaron las huellas de Malievich y coincidían con las del cuadro. Gracias a Joseph Stalin podemos saber cuál es el verdadero, lo que nos devuelve a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué un cuadrado negro está valorado en $1 millón? La respuesta parece ser muy sencilla, porque estas personas están dispuestas a pagarlo. Son empresarios millonarios de la nueva Rusia. Valoran la libertad personal y odian a Stalin. Para ellos, Malievich era una especie de luchador artístico libre. Así que cuando uno de ellos se enteró de que el cuadrado negro estaba en venta, no dudó en aprovechar la oportunidad de comprarlo. Hace relativamente poco que los oficiales rusos se toman en serio cosas así. Y menos mal que han empezado a tomárselo en serio, porque pensaban que no valía nada. Pero otro cuadro geométrico abstracto de Malievich se vendió en 2008 en una subasta de Sotheby's en Nueva York por $60 millones. Si lo miramos así, $1 millón parece ser una ganga. En este gran museo que ha presenciado la historia de una nación, por cada misterio que revelamos, quedan otros muchos sin resolver. Secretos que animan el alma y otros que nos atormentan en sueños. Escondidos a la vista de todos en el Museo del Hermitage.